A esta hora habla el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Escuchamos de inmediato. Trato que vamos aquí a detallar los testimonios que hemos recabado. Él fue el que organizó la acción, el autor intelectual, y quién sabe si no se camuflajeaba de vigilante de esa prisión atroz para él mirar lo que allí ocurría. Pues yo estoy seguro que la vigiló día y noche con cámaras que en su casa, en el baño de su casa, donde fuese, ¿no? Porque no hubo un solo día y una sola hora en que los 252 venezolanos no fueron brutalmente torturados. Yo quiero ver ahora, con los anuncios que vamos a hacer, con las denuncias que vamos a hacer, que se convierten automáticamente en noticias crímenes, ¿qué va a hacer los organismos multilaterales de derechos humanos contra este criminal? Que se convierte en este momento en el peor asesino del hemisferio occidental por lo que hizo y por lo que seguramente todos sabemos ya, según lo que ha dicho el New York Times, no nos debemos sorprender. Él es el jefe de los Maras Salvatrucha. Ya aquella imagen de youtuber, de influencer, que se reía como un tonto, quedó en el olvido. Este es el verdadero Bukele, el que vamos a ver ahora, con las narraciones, con las descripciones de nuestros compatriotas salvajemente torturados en su dignidad humana. Lo que logró Venezuela bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro pasará a la historia porque casi que fue un milagro, ¿no? Nosotros colocamos nuestro grano de arena. Yo quiero recordar que el 30 de marzo enviamos una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar la intervención en defensa de los derechos de los ciudadanos venezolanos ilegalmente secuestrados en ese campo de concentración. 80 días después, el 23 de junio, recibimos una cínica, una infame respuesta por parte de este ente judicial, cuyos, entre comillas, magistrados estudiaron derecho en un kindergarten allá en alguna sabana del Salvador, porque las respuestas que dieron fueron tan antijurídicas, tan piratas, bueno, le ganaron ya a la Fiscalía y al sistema de justicia de Chile en piratería. Una carta realmente brutal, donde ellos legitimaron las desapariciones, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de El Salvador, validaron y legitimaron esas desapariciones y los maltratos que allí ocurrían, porque yo estoy convencido que todos ellos sabían lo que allí estaba ocurriendo. Ya sabemos, y es una alegría nacional que ha recorrido el planeta durante este fin de semana, el reencuentro de nuestros compatriotas con sus familiares. Yo quiero destacar que 81 funcionarios entre fiscales y expertos tomaron entrevistas a los repatriados en el aeropuerto de Maiquetía. Estos compatriotas, como dije, nos realizaron graves denuncias de violaciones masivas a sus derechos humanos sufridos en el centro de confinamiento de terrorismo mundial. Ya se convirtió en algo así, CECOT. Yo quisiera destacar, es bueno que tomemos nota de los delitos que hemos literalmente comprobado con las denuncias, porque para eso fueron estos 81 funcionarios del MP durante viernes y sábado al aeropuerto de Maiquetía a entrevistar a nuestros compatriotas. Privación ilegítima de libertad. Oigan con atención. Fueron detenidos y llevados a un centro penal en un tercer país sin que se acordase, sin que se acusase formalmente de ningún delito, ni se les presentase ante un tribunal. Sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes por parte de los custodios, aislamiento en celdas inhumanas, denominadas la isla, sin contacto con la luz solar
sin ventilación. Y para rematar, con ataques sistemáticos de perdigones. Por otro lado, punto 3, tratos inhumanos o degradantes. Permanecían arrodillados por horas en pisos ásperos. Los paraban los custodios sobre sus manos y tobillos y los mantenían con exposición permanente a luz artificial intensa. Calculemos esta lámpara 40 veces más fuerte que esta, directamente sus ojos todo el día. A esto se agrega recibir alimentación en estado de descomposición y agua no potable que le generó enfermedades gástricas. Negación de atención médica incluso a compatriotas que estaban literalmente vomitando, desmayados en el lugar de confinamiento. Violaciones al debido proceso que incluyeron interrogatorios sin asistencia legal, prohibición de contacto con familiares e incomunicación. Aquí hemos hecho de todo lo que aquí estoy narrando una especie de, yo diría, documentación generalizada de el aluvión de denuncias realizadas por nuestros compatriotas. Aparte de lo que he dicho, calculen esto que voy aquí a contar. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredidos sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo, de una manera que solamente depravados y bajo la instrucción de Bukele, no hay duda aquí. Él ordenó cada una de las acciones al margen de los derechos humanos que aquí estoy narrando. Y lo digo con toda responsabilidad. Golpes diarios y sistemáticos. Cuando reclamaban el por qué los golpeaban sin causa, ¿saben cuál era la respuesta? Les disparaban con los perdigonazos, para que tengan la idea del contexto de cómo fueron las torturas. Los obligaban, vean esto sí es realmente asqueroso, todo es asqueroso. Pero Bukele ordenaba, porque los custodios le decían, ustedes están aquí presos por Bukele, no está ordenando esto y lo otro. Custodios brujas, como llamarían, ¿no? Sapos, porque delataron a su propio jefe. Los obligaban a jugar fútbol, dominó, etcétera, para una foto o un video cuando venía, supónganse ustedes, la Cruz Roja. 2 veces apenas fue la Cruz Roja durante todo este largo periodo de meses que estuvieron allí confinados. Entonces los obligaban y que a jugar dominó o fútbol, como si eso fuera una especie de club social. Quienes se resistían, las palizas que le daban los llegaban incluso a desmayarlos. Les daban comida buena, entre comillas. ¿Comida buena qué era? ¿Qué creen ustedes que era? Caraotas descompuestas o una especie de sopa que era agua, una sopa, un agua media tibia. Cuando iba de visita a alguna personalidad al penal, entre comillas, ¿cuáles pudieran ser estas? Las 2 veces que fue la Cruz Roja, o algunos congresistas, demócratas o republicanos. Algunos de ellos fueron afectados los riñones por las palizas que les daban, y en la enfermería los curaban o introducían sondas sin anestesia. Esto es una manera de tortura también. Algo realmente depravado. Los custodios todos se drogaban, consumían droga frente a los venezolanos que estaban secuestrados en el SECOT. Todo tipo de droga, es decir, le daban drogas. Me imagino para perder el control psíquico y cometer estas espantosas acciones que hemos documentado de manera fílmica, fotográfica y obviamente a través del expediente en curso. Los metían a una celda de castigo si se bañaban a otra hora o si se acercaban a los barrotes. Imagínense acercarse a un barrote, ya eso implicaba colocarlos en una celda de castigo.
una gran parte de ellos, esto es muy doloroso, pensaron en suicidarse, tuvieron ideas suicidas durante todo el periodo de reclusión, producto de la acción criminal de Bukele y sus custodios sátrapas. Yo quisiera destacar que todo esto que estoy aquí narrando constituyen sin duda, por su naturaleza, la naturaleza de cada una de las acciones, en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, desde el primer momento hemos designado 3 fiscales con competencia nacional, competencia plena, vinculados a las direcciones generales de derechos humanos, delincuencia organizada y contra delitos comunes, aparte de el abordaje con investigadores, médicos, profesionales forenses, quienes practicaron 25 reconocimientos médicos legales físicos, evidenciándose lesiones físicas tales como equimosis, zonas eritematosas, contusiones edematizadas, es decir, moretones, quemaduras, producto de las torturas, excoriaciones, lesiones cicatrizantes de reciente y antigua formación. Se realizaron 19 asistencias psicosociales, una experticia psicológica, 2 experticias psiquiátricas. Se pudo recabar indicadores de afectación, obviamente, emocional y mental, algunas de carácter grave, relacionadas con la situación vivida. Se evidenciaron síntomas asociados a traumas y estrés con diagnóstico de trastorno de estrés agudo, reacción aguda al estrés, síntomas de estrés e ideaciones suicidas. En total se recabaron 123 denuncias documentadas de los repatriados. Yo quiero, frente a esto que he narrado, tenemos demasiada documentación, pero por el tiempo, por el espacio de esta alocución, esta rueda de prensa, resumimos lo más que pudimos y los testimonios que vamos a presentar son los siguientes. Un primer video del testimonio, un testimonio grupal de jóvenes torturados. Ahí ya los jóvenes que tendrán 19, 20, 21 años, se van a dar cuenta ustedes. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Bueno, un saludo primero que todo a nuestro presidente Nicolás Maduro, al fiscal general de la República, Tarek William Saab, por habernos brindado esa oportunidad de habernos sacado de aquel infierno en el que estábamos viviendo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos presentes nuestros compañeros de celda para darle a mostrar más o menos el maltrato que recibimos. Es un impacto de perdigón. Nuestros compañeros fueron golpeados también, los cortaron, son hematomas, impacto de perdigón también. Ese era el modo operandi de la reprimenda hacia nosotros. Sí, cuando me pegaron con el rolo y me partieron. Muéstrame los perdigones, compañero. Es una forma de... Me partieron la cabeza, estábamos ya indefensamente. Donde solo por bañarte, por expresarte, por simplemente hablar y pedir permiso, señor oficial, necesitamos agua, le daban esa reprimenda, nos caían a golpe. Esto fue producto de una huelga de hambre que hicimos para llamar la atención de cualquier ente de arriba, para que hablara por nosotros y dijera el por qué estábamos en el seco, ya que fuimos llevados engañados. Nos respondieron con balazos, con perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, una lata sin colchón, sin sábana, solamente de interiores, sin comida, sin agua, con comida, bebiendo la misma agua con la que nos bañaban. El compañero aquí, como fuimos compañeros de celda también,
Nunca sufría de de la presión, me pusieron a sufrir de la presión. Al igual que a mi persona, me pusieron a tomar pastillas para la hipertensión, porque cuando me tomaban la atención, estaba en un susto que apenas llegaban en la mañana, tú también. Llegaban en la mañana, era golpeando toda la celda, 4 de la mañana. Y también pasaba así, que cuando lo llevaban para médico, que ellos hacían un programa, a todos nos sacaban y delante de los médicos ahí en la mesa, ahí nos golpeaban, nos daban duro y Incluso me tienen marcada la esposa. sí, Mi esposa sacaban, nos sacaban. nos torturaban, mira cómo me dejaron todo. Sí, hermano, sacaban Aquí mira, ve la diferencia nada más que A mí me obligaron a decir que me caí de un catre, el catre ellos le llamaban a la litera. Cuando no fue así, yo solo estaba frente a la doctora y me golpearon tanto, primero frente a la doctora misma, cuando me fueron a hacer la cura, que al siguiente día nos hicieron el chequeo médico que hicieron compañeros, nos sacaron a todos y ahí dijeron, di que te caíste del catre. No tuve más opción porque si no ya me tenían marcado, ya me conocían que yo era el de la cicatriz, que yo dije que ellos dispararon, y era algo que no le podíamos decir a la Cruz Roja, que no le podíamos decir a nadie porque ellos mismos nos conocían quién eran los heridos y no nos querían sacar en la Cruz Roja, sino que la Cruz Roja les dijo saquen a todos y nos sacaron, pero nos tenían aislados a todos los heridos, a todos los enfermos, aislados en una celda aparte como para retrasar todo y que se vaya a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja le pidió que vayamos todos y le demostramos a la Cruz Roja todas las heridas igualmente. Estamos viendo acá, repito, es un resumen. Oigan bien, es un resumen de lo que el trabajo que nosotros hacemos, que no es un trabajo, como ustedes pueden apreciar, de carácter inmediato, casual, sino es un trabajo metódico, es un trabajo donde se documenta, donde se analiza para precisar no solamente los delitos, sino también tomar las acciones, y en este caso la primera acción fue todo esto que he narrado, tomar las entrevistas, hacer los exámenes médicos legales, recabar la documentación y algo bien importante que quiero anunciar, coordinar obviamente futuras acciones en base a esto con el Comité de Familiares y Víctimas. Pero es importante que vayamos observando en base a lo que anteriormente describí, el alcance bestial de lo que ocurrió. Porque una cosa es que se haya divulgado, cosa que considero correcta y positiva, por algunos medios, muy pocos, dentro de El Salvador o fuera, lo que allí estaba ocurriendo y las denuncias que hacíamos de manera coordinada los poderes públicos del Estado venezolano. Eso es una cosa positiva, sin lugar a dudas, pero otra es ya en tiempo real, luego de la repatriación, mirándole las caras a nuestros compatriotas, tomar nota, fotografías, videos, documentar las acciones bestiales que hicieron estos monstruos. Veamos un segundo testimonio, en este caso de Michael Espinosa, padre de la niña hermosa, niña venezolana, Michaelis, quien fue separado de su hija, de su pareja, de la madre de su hija, confinado al SECOT, luego que lo habían engañado, diciéndole que iba a ser, entre comillas, deportado de Estados Unidos a Venezuela con su pareja y con su hija. Solamente deportaron a la madre de Michaelis, a la niña la dejaron secuestrada en Estados Unidos y al padre lo desaparecen, porque yo lo dije varias veces, estamos ante los delitos de desaparición forzada, en tanto es ahora que sabemos los nombres de los 252. Nosotros recibimos, sí, es verdad, 110 denuncias de familiares, pero era en base a los videos que vieron cuando los sacaron
de la manera más infame que pudimos observar, o cuando desde el propio Estados Unidos los familiares se enteraron que los habían trasladado hacia El Salvador. Por lo tanto, estuvieron bajo el delito de desaparición forzada hasta ahora que ya conocemos la lista definitiva de quienes estuvieron allí con nombres y apellidos. Veamos entonces el testimonio del padre de la niña Maykelis. Buenas noches, mi nombre es Michael Alejandro Espinosa Escalona, titular de la cédula 28562-339. Soy el papá de Maykelis Antonella, la niña que fue separada de nosotros y secuestrada por el gobierno de Estados Unidos. Fuimos tratados de forma injusta, de inmigrante, por solamente ser venezolanos y tener tatuajes, mi pareja y yo. Me trasladaron hacia el SECOC y nos torturaron de una manera demasiado brusca, inhumana. Ese lugar está incapacitado para tener seres humanos allí, nos torturaban de distintas maneras, el olor a esos putrefactos nos estaba enfermando, gracias a Dios ya logramos salir de ese secuestro. Quiero agradecerle al presidente Nicolás Maduro por todas las gestiones que hizo junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Gracias por habernos liberado de ese secuestro y de esa tortura física y psicológica en la cual el gobierno de El Salvador y el presidente Nayib Bukele nos tenían allí encerrados, torturándonos y sometiéndonos a todas esas leyes tan absurdas que tiene esa institución, el SECOC. Muchas gracias por todo, presidente. Gracias por todas las gestiones y todo el apoyo que nos está brindando hasta ahorita, hasta el momento. Usted sabe bien, sabe que no somos delincuentes. Muchas gracias. Bueno, este joven, diría yo que tuvo una triple en escala situación degradante. Ya bien lo dijo, aparte de todas las torturas que sufrió, tanto físicas como psíquicas dentro de SECOT, vivió esa desesperación de ver raptada a su niña menor de edad y expulsada sin términos legales a su pareja, como tal se conoció, y él allí lo dice, y está también obviamente. Todo esto que estoy aquí narrando, lo poco que ustedes pueden ver allí, porque obviamente no voy a sacar 252 videos, está documentado por nuestros fiscales y en el expediente respectivo. Hay un tercer caso de un joven venezolano brutalmente agredido, realmente también, yo diría asqueroso lo que le hicieron, pero que en el caso del joven, quiero que me interpreten acá, se multiplica a decenas de venezolanos que estuvieron allí criminalmente secuestrados y desaparecidos, en calidad de desaparecidos en el SECOT. Adelante con el tercer video. Mi nombre es Andrés José Hernández Romero, cédula de identidad 21.085.759, orgullosamente venezolano. Gracias por traernos de vuelta acá, gracias por luchar por nosotros, por los connacionales venezolanos, por traer esas 252 personas que estuvimos allá pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas. En mi caso particular, fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas, los cuales nos custodiaban 24 horas, 7 días a la semana. Por la mente de nosotros, como venezolanos, nos creíamos haber sido muertos para toda la vida. Nos creíamos que nunca íbamos a volver a ver a nuestros familiares. Tierra de la cual nunca debimos salir. Tierra de la cual ya no debemos salir. ¿Por qué? Porque nos están dando una nueva oportunidad de regresar a esta bella nación, de regresar a la patria que solamente tú nos puedes dar. Muchas gracias. Realmente doloroso el caso de este joven que se replica en otros. Incluso él confesó que intentó suicidarse 2 veces, producto de la reiterada agresión física que vivió por parte de unos custodios que todos, si hubiese una justicia realmente internacional en materia de derechos humanos, todos estuvieran ya producto de todas
lo que ya se sabe, judicializados y procesados por el sistema internacional de justicia en materia de derechos humanos. Tenemos también un cuarto video que es un testimonio colectivo, grupal de varios compatriotas, quienes uno a uno les va a explicar por detalle el infierno que vivió en el Secot, cuyo responsable sin lugar a dudas es Bukele. Adelante. Mi nombre es Charlie Michel González Rodríguez, soy uno de los afectados que vengo de El Salvador. Desde que llegamos fue un trato inhumano, que no se le da ni a un perro, mucho maltrato, no nos dejaban hablar, nunca tuvimos comida en realidad, nunca vimos un tenedor, una cucharilla con lo que hacíamos necesidad, teníamos que comer. Fui uno de los afectados ya que recibí un impacto de bala en mi ceja derecha, sin hacer nada, solamente porque estábamos peleando un derecho, me desmayé. Ya luego de esto se trató de un impacto de bala un lunes, me pegaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo fue el único día que pude descansar. Fue esa semana tras otra semana sin dormir en un colchón, durmiendo en la lata, sin camisa, sin media, un solo short. Mi nombre es Euder José Torres Herrera. Nos pegaron, nos maltrataron, nos humillaron y fue cuando ellos accionaron con perdigones y me accionaron un perdigón en la pierna, como muchos compañeros. Me dieron un rolazo aquí en la parte superior de la cara que me dislocaron la mandíbula y estoy sufriendo ahorita de la mandíbula, no puedo abrir mucho la boca por la acción que ellos me dieron. Y nos dijeron que íbamos para nuestra casa, nuestra familia aquí en Venezuela, y nos engañaron, nos llevaron engañados y cuando vinimos a ver estábamos aterrizando en una cárcel de confinamiento en el Secot. Nos golpearon, nos maltrataron de una manera horrible, brutal. A unos compañeros míos le abrieron la cabeza y empezaron a dispararnos en toda la celda. Imagínense, la celda de nosotros estaba encerrada y empezaron a dispararnos para adentro y nosotros no teníamos con qué defendernos ni con qué taparnos. En la cabeza el mismo disparo, con una pajiza, una escopeta, una vaina de esa. Me pegaron un disparo, tuvieron unos golpes aquí en la pierna derecha, en el muslo, y a causa de ese golpe se me hizo un hematoma enorme que me duró más de 3 semanas para sanar, pero me quedó una pelota así, un golpe, una masa que me duele. Yo estoy padeciendo de esa masa ahorita, no pues, se me hace difícil caminar. Mi nombre es Neri José Suárez Sala. Vivimos una mala experiencia, vivimos maltrato físico, psicológico, mentalmente también. Fuimos maltratados, golpeados, no nos daban acceso a una llamada, no teníamos derechos humanos. De verdad que lo que pasamos allá no se lo deseamos a nadie porque nos llevaban para el hoyo injustamente, para una parte que le dicen el hoyo injustamente por solamente bañarnos, hablar con otro compañero. Incluso antes de venir me dieron una golpiza por simplemente bañarme y bueno, aquí también tengo unas marcas como me golpearon pues, antes de venirme. Mi nombre es Rodolfo Mayor. La verdad es que viví mucha tortura, mucha tormenta. Fueron días y noches de golpe. El 12 de mayo, que fue una requisa que hubieron allá y los oficiales se pusieron agresivos con su arma de fuego, los amenazaron, nos sacaron, los esposaron, nos dieron golpes. A mí me sacaron una muela, como pueden ver. Me sacaron una muela con un alicate de presión a fuerza, me dieron un disparo en el pecho con un perdigón, se les puede enseñar también. También me partieron la cabeza con una arma de fuego por aquí, no sé si lo pueden ver, como ya tengo pelo, pero bueno, me dieron tantos golpes que me pusieron una semana a orinar sangre, con una costilla fracturada, tengo un testículo también que me duele mucho, no sé, en verdad que tengo. Es indignante, queridos compatriotas. Cada testimonio es más escabroso que el otro. Y repito, estamos colocando por razones lógicas lo que hemos podido grabar, pero llama poderosamente la atención cómo
un sátrapa que se quiso presentar como el mejor presidente de América a través de unos influencers, de unos youtubers mercenarios a quienes le daba grandes fortunas de dinero para crearle esa imagen. Al mismo tiempo, no solo es capaz de hacer esto, ojo, sino que es capaz, como bien lo conoce el mundo actualmente, de ser el jefe de los maras salvatrucha. Un hombre que ha pagado sumas millonarias de dinero, socavando la propia democracia salvadoreña, promoviendo la corrupción para favorecer grupos de narcotraficantes y de mafiosos, reduciendo de 242 municipios electorales que tenía El Salvador a 44, que ha detenido al menos a 85,000 personas, compatriotas de él, sin órdenes judiciales. Yo no veo informes de derechos humanos. El Comité de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentando en el banquillo de los acusados a Bukele. No lo han hecho con Netanyahu, que ha hecho limpieza étnica en Gaza, algo indignante. En Siria, en este momento, están masacrando por motivos religiosos a la población drusa. Sin ninguna piedad. Se habla ya de miles de muertos solo por esa condición religiosa, para luego justificar cualquier invasión externa. En el Líbano, bombardeos constantes, en Yemen. Pero en el caso de este sujeto, yo lo asemejo a Netanyahu por todo esto que hace con sus compatriotas y con extranjeros que no han cometido delito, en este caso, en El Salvador. Pero vean, particularmente en todos los videos, el dolor de nuestros compatriotas, la manera, incluso la resiliencia con la que han tenido de no solo aguantar, sino denunciar con fuerza esto, ¿no? Los abusos y las agresiones sexuales que fueron promovidas dentro de esa cárcel infrahumana. Vimos un testimonio de un joven conocido en Venezuela, por cierto. Dígame, ¿qué tiene que ver ese joven con el Tren de Aragua? Para nada. Era conocido por ser un, vamos a decir, afamado estilista. Trabajaba en Venezuela, en Estados Unidos, y vean el mensaje que dio, que este es el mejor país del mundo. Positivo mensaje, a pesar de ser un joven que estuvo a punto de suicidarse, porque las agresiones contra él eran permanentes, no eran hechos aislados. Por todo lo anteriormente mencionado, en vista de la evidencia recabada, basado en el principio, obviamente, de jurisdicción universal que permite al Estado venezolano ejercer la jurisdicción nacional respecto de ciertos crímenes, en este caso en interés de la propia comunidad internacional, como son las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. El anuncio más importante que puedo hacer, aparte de la denuncia, porque esta es una denuncia pública, comunicacional, que yo aspiro que los medios de comunicación presentes, nacionales e internacionales, la procesen. No es solamente decir, no, que recibieron unos maltratos, no, es que aquí está el detalle de la denuncia pública y comunicacional, porque lo que se conocía apenas era un 10% de lo que aquí hemos narrado, denunciado con descripción. Hemos decidido abrir una investigación formal con el número de expedientes respectivo, con los 3 fiscales nacionales designados a los siguientes funcionarios de El Salvador. A Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia Constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador. Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Y Osiris Luna Mesa, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Están
incursos en estos delitos que estamos investigando y aparecen como los responsables, según la investigación preliminar que tenemos, de todos estos hechos. Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo, hagan lo propio que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público en Venezuela contra estos 3 sujetos y lo que puedan aparecer, obviamente, posteriormente como autores materiales de estas acciones, que fueron permanentes, sistemáticas y diarias. No hubo un día en que no cometieron los delitos por los cuales estamos investigándolos, de tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir. Tenemos para abrir esta investigación, obviamente, el estatus legal que nos da la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas e incluso el propio Estatuto de Roma nos da esa cualidad de poder abrir esta investigación, aparte de lo que establece la Constitución venezolana. Aspiramos, y así lo digo, que los organismos internacionales a los cuales he mencionado hagan lo que les corresponde. Dejen de ser cómplices con personas que han degradado la dignidad humana en sus naciones, no solamente a sus connacionales, como ha ocurrido en El Salvador, sino a personas que no son, no solamente de nacionalidad salvadoreña, sino que no cometieron delito alguno en ese país. Así que el Ministerio Público estará atento, alerta a cualquier otra acción que, producto de la investigación en curso, pudiéramos realizar, la cual comunicaríamos tanto a Venezuela como al mundo. Muchas gracias por su atención y la solidaridad con las familias de estos venezolanos repatriados. El Ministerio Público será siempre incondicional para seguir con ese comité de víctimas realizando las acciones a futuro a que haya lugar. Muchas gracias. Escuchamos las palabras del fiscal general. Los migrantes venezolanos fueron brutalmente torturados. Así comenzó la denuncia en rueda de prensa el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que acompañó con testimonios y también narraciones de los migrantes venezolanos que se encontraban de forma ilegal en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida como el SECOP. Ha dicho el fiscal venezolano que 81 funcionarios del Ministerio Público del país tomaron entrevistas de los connacionales que llegaron repatriados. Los delitos comprobados, privación ilegítima de libertad, también torturas sistemáticas, golpizas diarias y constantes de los custodios allá en el SECOP. Aislamiento también denunciaba entonces el fiscal y ataques con perdigones, tratos inhumanos y degradantes, permaneciendo arrodillados por horas en pisos ásperos. Es la denuncia que ha hecho el fiscal hace pocos instantes y expuestos a luz fuerte. Negación de atención médica, también alimentación con comida descompuesta, totalmente incomunicados con los familiares. También hablaba el fiscal de delitos de abuso sexual. Se recabaron 123 denuncias documentadas por parte de los repatriados. Ha dicho el fiscal que llama la atención como un personaje como el presidente Bukele, que se presentó como el mejor presidente, es al mismo tiempo capaz de ser el jefe de los maras salvatruchas, las pandillas en El Salvador. Un hombre que ha pagado sumas socavando la democracia salvadoreña y que ha detenido a 85.000 personas en El Salvador sin órdenes judiciales, y no se ve a la ONU haciendo observaciones al respecto. Por lo tanto, basado en la jurisdicción universal respecto a los crímenes cometidos, el Ministerio Público venezolano anunció la apertura de una investigación contra Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, contra Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, y contra Osiris Luna, también viceministro de Seguridad de esta nación centroamericana. Siga con nosotros con Telesur para más detalles.